Hoy hablaremos acerca del aprendizaje por indagación. El aprendizaje por indagación es una actitud ante la vida. En esencia, implica involucrar al individuo en un problema y desde esta óptica debe aportar soluciones. Dentro del ambiente de aprendizaje, pretende que el docente ayude a los estudiantes a exteriorizar todas esas grandes ideas a través de preguntas y de indagación constante. Además, que los estudiantes busquen con interés, penetrando en el fondo de las ideas, desarrollando esa capacidad de asombro ante la realidad, analizando, entendiendo y reflexionando. Entonces, ¿qué es indagación? Connelly y otros conciben la indagación a 3 niveles. En el primer nivel la relacionan con los procesos lógicos que se usan en el desarrollo y verificación del conocimiento. En un segundo nivel la conciben como una forma o modo de aprendizaje. Finalmente la ven como una metodología de instrucción. Indagar se define como la búsqueda de la verdad, la información o el conocimiento. Los seres humanos lo hacen desde su nacimiento hasta su muerte. El postulado, dímelo y se me olvidará, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y entenderé, es la esencia del aprendizaje por indagación. Debe limitarse este término a que la indagación no es solo un método para hacer ciencia, historia u otra área. Más bien, es un enfoque para escoger materias y temas en los cuales se insta a hacer preguntas verdaderas en cualquier momento. Este enfoque requiere que los estudiantes piensen en forma sistemática, investiguen para llegar a soluciones razonables. Ahí radica la importancia de la indagación. Además, la enseñanza por indagación se centra en el estudiante, no en el docente. Promueve la colaboración entre los estudiantes. Por último, la indagación propicia que los docentes estén mejor capacitados para ayudar a los estudiantes a progresar en su conocimiento. La indagación debe usarse como una estrategia para el aprendizaje por varios motivos. Porque mejora la actitud y el aprovechamiento de los estudiantes, facilita su comprensión y facilita el descubrimiento, es decir, en el proceso de exploración. Guía a los estudiantes a formar y expresar conceptos por medio de una serie de preguntas y permite que la tecnología enlace a los estudiantes con la comunidad local y mundial. Los estudiantes aprenden a aprender cuando desarrollan las diferentes destrezas, la observación, el razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad para justificar o refutar el conocimiento. Estimula la creatividad y la curiosidad, además de controlar su aprendizaje. Aprovechan la oportunidad y el tiempo para someter a prueba y perseverar con sus propias ideas. Se comunican usando métodos diversos, clasifican la información y deciden qué es relevante y demuestran un deseo de saber más. Integra diferentes disciplinas de conocimiento. Estas condiciones permiten que el enfoque de indagación facilite la participación activa de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, promueve la capacidad para resolver problemas, elementos esenciales para constituirse una práctica pedagógica para desarrollar enfoque de aprendizajes por proyectos. La enseñanza basada en la indagación se produce de 3 maneras. Estas se dan en forma continua. Primera, indagación dirigida por el profesor. Segunda, profesores y estudiantes como coinvestigadores. Y tercera, indagación dirigida por los estudiantes. La indagación eficaz se define como más que solo hacer preguntas simples. Es tener un contexto para las preguntas, un marco de referencia para las preguntas, un enfoque para las preguntas y diferentes niveles de preguntas. Estas preguntas no son cualquier tipo de pregunta, son preguntas esenciales que permiten una ventana abierta hacia la comprensión. Las preguntas esenciales se desarrollan en un nivel taxonómico alto, el de la comprensión.
donde se espera que las respuestas sean expertas y logren integrar todos los aciertos cognitivos. Las características de las preguntas esenciales son un eje que permite provocar el interés del estudiante y deben ser preguntas que estimulen la indagación, que revelen la riqueza de un tema, que sugieran una investigación fructífera, de manera que no conduzca a una conclusión prematura, sino al contrario, que oriente y contemple los principios de la indagación eficaz. Veremos algunos ejemplos de preguntas fácticas y de preguntas esenciales o preguntas para pensar. Primero, ¿cómo se propaga el sonido? Los estudiantes responderán, se propaga por medio de ondas o a través de un medio. ¿Cómo debería ser una pregunta esencial? ¿Has jugado con un teléfono casero? ¿Cómo crees que llegaba el sonido de uno a otro lado de la cuerda? Otro ejemplo, ¿qué es el arte del Renacimiento? Debería ser una pregunta esencial. ¿Cómo el arte refleja la cultura o la cambia? Otro ejemplo de pregunta fáctica. ¿Cuál es el ciclo vital de una rana? Una pregunta para pensar sería, ¿cómo un organismo triunfa en su medio ambiente? Otro ejemplo, ¿cuáles son los 3 inventos de Benjamin Franklin? Una pregunta para pensar sería, ¿es la historia del descubrimiento del bombillo eléctrico una historia de progreso? Y así podremos ir generando muchas preguntas esenciales o preguntas para pensar en los estudiantes. En conclusión, podemos decir, la indagación es un proceso que se da en el pensamiento humano desde las primeras etapas de su desarrollo. Por ejemplo, el niño pequeño que tantea tratando de averiguar a dónde fue a parar la pelota está haciendo inferencias mediante la indagación, como un instinto natural. También la indagación puede ser entendida como la habilidad para hacer preguntas, habilidad que tiene su origen en las necesidades del ser humano, el cual se convierte en un medio o instrumento para comprender y aprehender el objeto de estudio. Como decía John Dewey, que la pregunta y la curiosidad en cuanto a actitud exploratoria es la que da origen al pensamiento.